Ya te dije que no lo podías llevar. ¡Ja! Dispénsame, Filemón, que no te lleve, pero ya viste que no dejan. Pórtate bien, Filemón, y no hagas burradas. Tátame y lo cuidaste. Durante décadas, millones de mexicanos crecieron viendo a la India María como un símbolo de inocencia, torpeza entrañable y humildad casi sagrada. Era la mujer indígena que, desde su aparente ignorancia, se enfrentaba a políticos corruptos, patrones abusivos y un sistema que siempre parecía estar en su contra. El público reía con ella, pero rara vez se detenía a pensar en la mujer real que existía detrás del rebozo, las trenzas y esa forma de hablar tan peculiar. Porque mientras la India María parecía no entender el mundo moderno, María Elena Velasco lo entendía perfectamente. Y quizá demasiado bien. Esta no es la historia del personaje que todos conocen. Es la historia de la mujer. María Elena Velasco Fragoso nació el 17 de diciembre de 1939 en Puebla, México, en una familia de origen humilde, pero lejos de la miseria extrema que más tarde representaría en pantalla. Ella misma aclaró en varias ocasiones que nunca pasó hambre en su infancia, que siempre hubo frijoles en la mesa y que, aunque la vida no era fácil, tampoco era la tragedia absoluta que muchos quisieron imaginar después. Sin embargo, la muerte de su padre cambió el rumbo de su vida. En una época en la que las oportunidades para las mujeres eran escasas y limitadas, María Elena entendió muy pronto que, si quería sobrevivir y ayudar a su familia, tendría que abrirse camino sola en un medio dominado por hombres, abusos y silencios incómodos. Fue entonces cuando tomó una decisión que durante años se intentó borrar de su biografía pública: entrar al mundo del espectáculo como bailarina de teatro de revista, vedette, sensual, admirada por su físico, por su presencia escénica y por una belleza que contrastaba brutalmente con el personaje que la haría famosa años después. Las fotografías existen y no mienten. María Elena Velasco no comenzó su carrera vestida de manta ni hablando con torpeza. Comenzó mostrando el cuerpo, bailando en escenarios como el Teatro Blanquita y el Teatro Tívoli, entendiendo desde muy joven que el espectáculo era un intercambio. El público mira, pero el artista paga un precio. Cuando María Elena llegó a la Ciudad de México en los años 60, no llegó como una improvisada, llegó como una mujer observadora, ambiciosa y disciplinada. Trabajó en teatro, en radio y en pequeños sketches junto a comediantes consolidados como Pompín Iglesias y Óscar Ortiz de Pinedo. Ahí aprendió algo fundamental. En la comedia, nada es casual. El personaje de la India María no surgió de la nada. Fue el resultado de un estudio casi antropológico. María Elena recorría mercados, vecindades y calles populares observando a mujeres indígenas, escuchando su forma de hablar, copiando gestos, silencios, maneras de caminar y de mirar. El vestuario lo confeccionaba su propia madre, cuidando cada detalle para que el personaje pareciera auténtico, reconocible y sobre todo rentable. Cuando debutó en cine en 1968 con El Bastardo, la India María conectó de inmediato con el público. México se vio reflejado en ella, pero también se vio cómodo riéndose de lo que siempre había preferido ignorar. Y ahí comenzó la paradoja que marca él. Durante años, la India María fue defendida como un personaje de crítica social, una mujer indígena que, desde su aparente ingenuidad, evidenciaba el clasismo, la corrupción y el abuso de poder. Sin embargo, con el paso del tiempo, la lectura cambió y el debate se volvió inevitable. La India María hablaba mal, se equivocaba constantemente, era manipulada y ridiculizada. Y aunque muchas de sus películas terminaban con una especie de justicia poética, el público no siempre se reía con ella, sino de ella. Décadas después, académicos y activistas señalarían que el personaje reforzaba estereotipos
que durante años sirvieron para justificar la discriminación. María Elena Velasco defendió siempre su creación, asegurando que su intención jamás fue ofender, sino visibilizar. Pero la intención no siempre controla el impacto, y el impacto fue enorme. El personaje se volvió tan poderoso que ya no podía retirarlo sin pagar un precio. La India María ya no era un papel, era una marca. La India María no solo incomodaba a algunos intelectuales, también incomodó al poder. Durante una aparición en Siempre en Domingo, el programa más influyente de la televisión mexicana, María Elena hizo un comentario político que, aunque disfrazado de humor, tocó directamente al entonces presidente José López Portillo. No hubo escándalo público, no hubo disculpas, solo hubo silencio. Después de eso, la India María comenzó a desaparecer de la pantalla. Durante años se habló de un veto silencioso, motivado por la carga política de su humor y por haber cruzado una línea invisible que, en esos tiempos, no se perdonaba. María Elena nunca habló abiertamente del tema. Como en muchos otros aspectos de su vida, eligió callar. En lo sentimental, la gran historia de su vida fue su matrimonio con Vladimir Lipkis Chazan, conocido artísticamente como Julián de Meriche, un actor y coreógrafo de origen ruso que triunfó en México durante la época del cine de oro. Se conocieron trabajando y se casaron en 1965. Él fue, según testimonios cercanos, su principal apoyo emocional y profesional. La muerte de Vladimir en 1974 marcó profundamente a María Elena. Nunca volvió a casarse. Nunca volvió a hablar públicamente de una relación amorosa con la misma intensidad. A partir de ese momento, su vida personal se volvió aún más hermética, más cerrada, más protegida por el personaje. Aquí es donde la historia deja de ser incómoda y se vuelve perturbadora. Tras su muerte, surgieron testimonios de mujeres que afirmaron ser hijas biológicas de María Elena Velasco, dadas en adopción durante su juventud. Relatos de abandono, pagos por silencio y verdades reveladas tarde. ¿Hay pruebas concluyentes? No. ¿Hay demasiadas coincidencias para ignorarlas? Sí. Casos como el de Mirna Velasco, quien afirmó ser hija biológica de la actriz, alimentaron una narrativa oscura y dolorosa. Es importante decirlo con claridad. No existen pruebas públicas concluyentes que confirmen estas versiones. No hay documentos oficiales. Lo que existe son testimonios, relatos fragmentados y un enorme vacío dejado por una mujer que nunca quiso hablar del tema. El silencio, una vez más, fue su forma de control. Y aquí es donde surge una de las historias del cine mexicano más repetidas, la rivalidad entre la India María y Cantinflas. Durante años, Cantinflas no era solo un actor, era una institución. Tenía poder, influencia, contactos políticos y una imagen tan consolidada que nadie se atrevía a enfrentarlo abiertamente. Su personaje representaba al pelado ingenioso que se salía con la suya hablando, confundiendo y burlando al sistema con palabras. La India María, en cambio, no hablaba para confundir, hablaba para evidenciar, y ahí estaba la diferencia clave. Mientras Cantinflas triunfó en un México donde el ingenio verbal era celebrado, la India María creció en un contexto donde el humor físico y la torpeza aparente permitían decir cosas que de otra manera no pasarían censura. ¿Competían por el mismo público? En parte sí. ¿Compartían el mismo espacio simbólico? Definitivamente. Pero no existen pruebas sólidas de una enemistad directa. No hay grabaciones, no hay declaraciones frontales, no hay documentos que confirmen un conflicto personal real entre ambos. Entonces, ¿de dónde salió la rivalidad? De la industria. Porque al sistema le encanta enfrentar íconos, crear bandos, alimentar narrativas de choque. Y en un país que ama los mitos, la idea de dos figuras populares compitiendo por el corazón del pueblo era demasiado tentadora. Además, había algo más profundo.
Ambos representaban al México que incomoda, uno desde la palabra, la otra desde la imagen. Y quizá el verdadero conflicto no fue entre ellos, sino entre lo que simbolizaban. Cantinflas terminó siendo absorbido por el poder institucional, incluso reconocido oficialmente, convertido en embajador cultural. La India María, en cambio, siempre se quedó en la periferia, hablando desde abajo, sin dejar de señalar la desigualdad. Tal vez por eso, con el paso del tiempo, uno fue elevado a monumento y la otra fue relegada al silencio televisivo. No porque no fuera querida, sino porque seguía diciendo cosas que aún incomodan. En su mejor momento, María Elena Velasco ganó cifras millonarias. Produjo, actuó, escribió y llenó cines durante décadas. Sin embargo, al morir, su fortuna estimada era sorprendentemente baja para alguien de su nivel de éxito. ¿Dónde quedó el dinero? Parte se invirtió en sus propias producciones, parte se diluyó con los años y parte quedó envuelta en el mismo misterio que rodeó toda su vida personal. En 2009 fue diagnosticada con cáncer de estómago. Lo negó públicamente y continuó trabajando hasta que el cuerpo ya no se lo permitió. Murió el 1 de mayo de 2015, llevándose consigo todas las respuestas que muchos esperaban escuchar. La India María fue risa, crítica, negocio y contradicción. Un personaje amado y cuestionado, una mujer brillante y profundamente reservada. Quizá nunca sabremos toda la verdad. Y quizá eso fue exactamente como ella lo planeó. Esto es algo parecido como lo que sucedió con Cantinflas, pero aquí no fue él quien eligió callar, ya que fue manipulado por el gobierno. Si quieres conocer toda la historia, dale clic al video que está apareciendo en pantalla para que conozcas la verdad que quisieron ocultar. Ahí te espero.